Hermanos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a nuestro culto vespertino de nuestra primera iglesia bautista de Ciudad Juárez. Damos gracias a Dios por este día que el Señor creó para que nos gocemos en su palabra y unidos en oración y alabanza a Él. Queremos recordarles que para nuestra iglesia el mes de agosto es el mes de la Biblia y les invitamos a que compartan porciones de la Biblia a sus conocidos, a sus familiares, que no dejemos de leerla. Y en especial hacemos énfasis de que este mes se pueda comprar una Biblia y se regale a alguien que ustedes tengan en su corazón, llevarle la palabra del Señor. Vamos a iniciar nuestro culto, vamos a preparar nuestros corazones escuchando un preludio instrumental. Luego el sumo sacerdote preguntó: ¿Las acusaciones son ciertas? Él contestó: Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie. Pero Dios le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. De modo que Dios le dijo así: tus descendientes serán extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo los castigaré, sea cual sea la nación que los esclavice, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de haber nacido. E Isaac fue el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Por la envidia de ellos vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él, y lo libró de todas sus desgracias. Le dio a José sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allí a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto, y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén a un buen precio. Cuando era el tiempo de que Dios cumpliera la promesa a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó artimañas con el pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios.
Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Ahora abriremos nuestras Biblias y leeremos juntos el Salmo 119 de los versículos 105 al 112. Voy a pedirles que si está en sus posibilidades se pongan de en pie allá en sus hogares y hagamos esta lectura juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Dios bendiga su palabra. Vamos a ser ahora guiados en oración para iniciar nuestro culto. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque hasta este momento has sido con cada uno de nosotros. Gracias porque podemos ver tu mano, Señor, en todas nuestras necesidades, cómo tú ayudas, Señor, a satisfacerlas, Señor, cómo tú nos das ánimo, cómo tu palabra, Señor, se encuentra presente, Señor, en nuestras vidas. Queremos agradecerte y queremos rogarte en esta hora que tú te encuentres, Señor, en medio de nosotros en este culto, Señor, que realizamos para alabarte, para agradecerte, Señor, por lo que eres y también, Señor, por lo que haces en nosotros. Te rogamos, Señor, que tú bendigas todo lo que aquí se haga, todo lo que aquí se diga, Señor, que tú siembres, Señor, en cada corazón la gratitud, la fe, el anhelo de servirte, Señor. Te rogamos, Padre, que tú bendigas estas alabanzas que vamos a elevar a ti y que tú edifiques, Señor, nuestros corazones con tu palabra. En nombre de Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén. Hermanos, vamos ahora a prepararnos para entonar un himno de alabanza a nuestro Señor, el himno 146, que es Santa Biblia para mí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Ahora recibiremos a nuestro hermano pastor que trae el mensaje El poder de la palabra de Dios. Está basado en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12.
Muy buenas tardes, amados hermanos, estimados amigos. Seguimos gozándonos en el día del Señor, ahora en este culto vespertino. Como siempre, es un placer para mí darles una cordial bienvenida a este momento de meditación en la palabra de Dios. También es para mí un gran gozo desearles toda clase de bendiciones en todo orden de la vida, en lo espiritual, en lo físico, en lo moral, en lo material también. Dios les bendiga grandemente, hermanos, amigos, y gracias por acompañarnos. Bueno, como hemos dicho en este día, los mensajes están enfocados al tema de la palabra de Dios. En agosto, hermanos, la iglesia separa este mes de agosto para darle este énfasis. Agosto, mes de la Biblia. Y bueno, hermanos, en la mañana hablamos sobre la palabra de Dios y el corazón. Cómo debe uno disponer su corazón para recibir el mensaje de Dios. Pero ahora yo quiero traerles un mensaje de lo que la palabra de Dios hace en el corazón, que la recibe, ¿sí? Y bueno, en la mañana estudiamos Hebreos 4 del 1 al 11 y hoy vamos a continuar aquí con Hebreos 4, pero el verso 12, solamente el 12, ¿sí? Entonces, si tiene una Biblia abierta ahí en su mano, vamos a leer este versículo hermoso, precioso versículo. Hebreos 4:12. Como es un solo versículo, hermanos, quiero invitarles para que lo leamos 2 veces. Dice la palabra del Señor así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuevamente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos, para pedir que Dios nos bendiga, que su Espíritu Santo nos guíe, su Hijo Jesucristo nos acompañe. Oremos. Padre, te alabamos nuevamente con todo nuestro corazón. Alabamos tu fidelidad, alabamos tu verdad. Alabamos, Señor, que nos concedes tu palabra como una guía, como una fuente de autoridad, como una fuente de inspiración. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, y ahora te rogamos, mi Dios, que tú bendigas grandemente este momento de meditación, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, Él sea quien hable y Él sea quien aplique el mensaje a nuestra vida. Rogamos que así sea, Señor. Concédenos, pues, ser receptores de tu palabra, que es digna, es fiel y digna de ser recibida por todos. La honra y la gloria te damos, nuestro Dios, agradecidos. Todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, hermanos. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Sí. Los cristianos decimos que amamos
la palabra de Dios. Pero, ¿cuánto la amamos? ¿Cuánto la amamos? Mire lo que Dios pide a quienes dicen que aman su palabra. Voy a leer una porción de Proverbios en el capítulo 2, los versos del 1 al 4, que dicen de la siguiente manera, hermanos. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Proverbios 2, del 1 al 4. ¿Qué pide el Señor? Número 1. Recibir, es decir, tomar, hacer nuestra. Número 2, guardar, es decir, obedecer. Número 3, oír, es decir, escuchar con atención cuando se habla la palabra de Dios. Número 4, inclinar el corazón, es decir, hacerlo receptivo al mensaje, abrir nuestra mente. Número 5, clamar, es decir, dar voz, orar. Orar pidiendo sabiduría al Señor para interpretar correctamente lo que Él quiere decirnos. 6, buscar, es decir, anhelar, codiciar en el buen sentido de la palabra los ricos tesoros que de ella emanan. Y número 7, escudriñar, es decir, buscar el mensaje de Dios hasta las mismas entrañas de su palabra. Para quien hace todo esto, para quien sabe invertir o dedicar buen tiempo a la palabra de Dios, oh hermanos, amigos, entonces muchas bendiciones vendrán sobre él. Muchísimas. Nuestro pasaje aquí en Hebreos 4:12 nos presenta una gama de cosas que la palabra de Dios hace en la vida de quien le da su debido lugar. Lo que aquí dice el escritor a los Hebreos en este versículo 12 es que Dios va a hacer una obra en nuestro corazón, pero profunda. Profunda. No es para nada superficial. No es por encimita. No es apenas. No es somera. Sino nos dice aquí que si nosotros le damos lugar, el debido lugar en nuestro corazón a la palabra de Dios, entonces Dios hará una obra verdaderamente profunda. Meditemos juntos, hermanos, en este hermosísimo versículo bíblico y veamos cómo trabaja en nuestra vida el poder de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, en primer lugar, primer punto, la palabra de Dios es poderosa porque es viviente. Viviente. ¿Qué es lo primero que dice aquí nuestro texto, hermanos? Dice así,
porque la palabra de Dios es viva. ¿Sí? La palabra de Dios es viva. Y con esto me quiero referir no solo a que la palabra de Dios nos transmite un mensaje de vida, un mensaje viviente, sino que también quiero decir que la palabra de Dios vive, no muere, o que está viva, no está muerta. ¿Sí? No muere. La palabra de Dios no puede ser destruida, no puede ser aniquilada, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Es viva. Desde tiempos muy antiguos, desde tiempos remotos, es más, desde los tiempos bíblicos, el hombre ha tratado por muchos medios de destruir este libro de Dios. La misma Biblia da un testimonio de ello en el tiempo del rey Joacim. Y leo, hermanos, lo que dice la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías. Jeremías 36, 21, 22 y 23 dicen así. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Eso está en Jeremías 36, 21 al 23. Destruir la palabra de Dios. En el siglo IV, para ser más exactos, en el año 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano escribió o decretó que se entregaran todos los libros cristianos para ser quemados. Negarse a obedecer resultaría en la muerte. Y en ese hecho lamentable fueron quemados miles de preciados manuscritos bíblicos en aquellas calles. Félix de Tiabara en África dijo: prefiero que me quemen a mí, pero que no quemen los manuscritos, los escritos sagrados, las divinas escrituras. Pero lo quemaron a él junto con todos los pergaminos. El Papa Inocencio III, que gobernó del 1198 al 1216 después de Cristo, inició 2 cruzadas para exterminar a todos los herejes. Prohibió la lectura de la Biblia en el idioma del pueblo. Miles de hombres, mujeres y aún niños fueron cruelmente asesinados y los ejemplares de sus Biblias fueron quemados.
un oficial de la Santa Inquisición, al ver morir en la hoguera a un sencillo campesino, dijo: que lo estaba quemando porque había visto y oído cómo ese ignorante recitaba el libro de Job palabra por palabra. O sea que no conformes con destruir los libros, también callar a los cristianos. Voltaire, que nació en 1694 y murió en 1778, declarado archienemigo del cristianismo y principalmente de la Biblia, imprimió cientos de ataques contra las Sagradas Escrituras. En el año 1700 escribió: dentro de 50 años el mundo no escuchará más de la Biblia. Sin embargo, la misma imprenta que usaba para sus burlas, la misma imprenta, fue utilizada para producir Biblias. Y allí, su misma casa llegó a ser oficina de la Sociedad Bíblica de París, después que él murió. Este libro de Dios está diseñado por el Señor para ser indestructible. Y no me refiero al material, sino al mensaje de Dios. A la palabra de Dios. Hermanos, ni el paso del tiempo, ni los cambios sociales, culturales, ni la aparición de ahora esas ideologías que hay, nada, ni los credos, ni las razas, ni las filosofías, nada podrá aniquilar el libro sagrado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Viva. Bueno, ¿qué más dice el texto? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y eficaz. Y aquí, amados hermanos, quiero invitarles a pensar que la palabra de Dios es poderosa porque es eficiente. No solo es viviente, sino también eficiente. Eficiente. La palabra de Dios es viva, pero también eficaz. Cada vez que sea recibida en un corazón, hará una obra portentosa en ese corazón. Si hay dolor, la palabra de Dios traerá el alivio adecuado. Si hay confusión, entonces traerá la luz requerida. Si hay turbación, traerá el consuelo debido. Y si hay angustia, traerá la esperanza pertinente. Y es que la palabra de Dios, su palabra, es el instrumento que el Señor utiliza para llegar al corazón de los hombres. Por medio de ella, el Señor efectúa la regeneración, dice el apóstol Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Eso está en Primera de Pedro 1:23. Pero también es la herramienta que Dios utiliza para consolar, para iluminar, para guiar, para dar seguridad,
para animar, también para reprender y corregir a los creyentes. Tiene mucha razón el apóstol Pablo cuando escribe: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Sí, la palabra de Dios es viva y eficaz, eficiente para todos, para todos. Alguien dijo que la palabra de Dios es la lámpara que alumbra los pasos. Es la miel que endulza la vida. Es el pan que nutre el espíritu. Es el ancla que afirma el alma. Es el espejo que refleja la imagen. Es el martillo que quebranta la roca. Es la espada que penetra todo el ser. Usted hará bien en darle a la palabra de Dios un lugar de honor en su corazón. Bueno, la palabra de Dios es viva. ¿Qué más? Eficaz. Pero hay algo más que el texto nos enseña, amados hermanos. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Oh, entonces, hermanos, la palabra de Dios es poderosa porque es cortante. Es cortante. Las sagradas escrituras son la palabra de Dios. Cuando Dios la instala por medio de su Espíritu Santo, convence poderosamente y convierte poderosamente. Hace que sea humilde el alma que ha sido orgullosa por mucho tiempo. Y al espíritu perverso lo hace que sea manso y obediente. Y los hábitos pecaminosos que llegaron hasta verse naturales o normales y que están profundamente arraigados en el alma, son separados, cortados por la espada de Dios. Así que, como un experto cirujano divino, Dios usa su palabra para extirpar de nuestro ser todos esos vicios viejos, arraigados que han echado raíces, todos esos malos hábitos, y también todas esas malas costumbres. Hermanos, la palabra de Dios es cortante, separa todo eso malo de nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo dice que el labrador divino nos limpia con su palabra. Dice Juan 15, 2 y 3, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, 2 y 3.
Si alguien puede ver lo que hay dentro de cada vida humana, ese es nuestro Señor. Él puede hacernos un examen exhaustivo y darse cuenta inmediatamente si algo anda mal. Él ve directamente el centro de nuestro corazón y nos dice el diagnóstico. No está planteando ninguna adivinanza, ninguna suposición, ni está dudando. Como el médico dice al paciente, tiene usted un cáncer y hay que extirparlo de inmediato, de la misma manera el Señor intervendrá en nuestro cáncer espiritual y con su espada de dos filos cortará ese nefasto tumor para que sanemos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice aquí, que toda espada de dos filos. Hermanos, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Permítale al Señor hacer con su palabra esas, permítame la expresión entre comillas, cirugías espirituales que usted y yo necesitamos. Pero vamos adelante, hermanos, en nuestro pasaje. Ya vimos que la palabra de Dios es poderosa porque es viviente. Luego, la palabra de Dios es poderosa porque es eficiente. Ahora también porque la palabra de Dios es poderosa porque es cortante. Pero ¿qué más dice aquí la palabra? ¿Qué más dice aquí nuestro texto? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Bueno, ¿cuál será nuestro siguiente punto en nuestro sermón? Sí, la palabra de Dios es poderosa porque es penetrante. En otras palabras, penetra todo el ser. Mire, aquí dice espíritu, alma y cuerpo. Aunque cuerpo no se menciona expresamente, pero se representa con las coyunturas y los tuétanos. Hay personas que se resisten al mensaje y presentan verdaderas fortalezas, pero la palabra de Dios puede penetrar hasta lo más profundo del ser humano, hasta el punto de lo que el hombre tiene como lo más íntimo. Hasta ahí penetra, hasta las mismas raíces del alma y del espíritu, hasta las mismas raíces de las junturas y hasta la misma médula de los huesos. Por muchos es conocida aquella anécdota de un hombre que quiso fumarse la Biblia. Un día el pastor que visitaba con frecuencia una cárcel se acercó a uno de los internos que se mostraba absolutamente renuente a todo lo que viniera de religión. Solo quiero obsequiarle un ejemplar del Nuevo Testamento y no lo molestaré más, le dijo el pastor al reo. El reo
el preso, primero rechazó el obsequio, pero luego decidió aceptarlo, pero advirtió al pastor que se fumaría hoja por hoja ese libro. El pastor, luego de dudar unos instantes, le impuso un desafío: que antes de fumarse cada hoja del Nuevo Testamento, la leyera. El reo aceptó. Pasado un tiempo, el pastor regresó y vio al preso en cuestión, pero ya junto al grupo de estudio bíblico. Y le preguntó cómo le había ido con eso de la lectura y de la fumada de la Biblia. El preso respondió: mire, me fumé todo Mateo y también todo Marcos y también todo Lucas. Pero con Juan no pude. Y caí rendido a los pies de Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios tiene mucha razón el apóstol Pablo cuando dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Según este pasaje, hermanos, de Romanos, el evangelio número 1 es una potencia divina, porque dice, es poder de Dios. Número 2, el evangelio es una potencia salvadora, porque dice, para salvación. Y número 3, el evangelio es una potencia universal, porque dice, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sí, la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante y penetrante hasta lo más profundo del ser. Pero vamos a ver la parte final, amados, ¿sí? Vamos a ver lo que dice al final este texto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios es poderosa porque es discerniente, que discerniente. Consulté esta palabra en el diccionario, hermanos, y significa discernir es descifrar, desentrañar, también es juzgar o enjuiciar, y también es revelar. Vamos, sacar los trapitos al sol.
Según las distintas versiones en español, esta parte del texto es traducido así: poner al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones del hombre. La Biblia al día traduce: juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por su parte, la Biblia en lenguaje sencillo dice: allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. En otras palabras, la palabra de Dios revela si una persona está viviendo una vida espiritual o es un hipócrita. La palabra de Dios penetra hasta los pliegues más profundos de nuestro ser, abriendo y juzgando los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el crítico, del griego kritikois, por el que somos juzgados. Ciertamente, al confrontarnos con la palabra de Dios, estamos confrontándonos con el mismo Dios. Con el mismo Dios. No existe cosa, hermanos, dice el versículo 13, que no existe cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Cuando el autor aquí de Hebreos dice que todas las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de Dios, da a entender que cuando la palabra de Dios entra en el corazón del ser humano, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, da a entender la idea, hermanos, de exponerlos para su juicio, para el juicio divino. Y es como si fuese la figura de un animal que tiene su cabeza hacia atrás, exponiendo su cuello para ser sacrificado. Esa es la idea del discernimiento que hace la palabra de Dios en el corazón. Todo lo malo, vuelvo a decirlo, viejos vicios, hábitos perniciosos, malas y feas costumbres, son expuestos para que el Señor los sacrifique, los aniquile, los destruya. Hermanos, si la palabra de Dios tiene un efecto así de disección y exposición de nuestra vida, entonces no debemos endurecer por el engaño del pecado nuestro corazón. Y sí debemos venir totalmente a los pies de nuestro Señor. Hermanos amados, queridos amigos, no se equivoca aquel himnólogo antiguo cuando dice que la Santa Biblia es un tesoro aquí, que contiene la verdad, la divina voluntad. Todos los héroes de la Biblia y aún los hombres contemporáneos han visto en la Biblia su principal fuente de inspiración, su principal fortaleza, su principal consuelo, su principal guía. El Señor encamine nuestro corazón a ser del libro de Dios nuestra única guía. Así sea. Amén. Vamos a orar. Padre,
te alabamos y bendecimos, Señor, y te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos directamente a nuestro corazón, y gracias, Señor, por darnos estas enseñanzas. Padre, queremos que tu palabra haga su obra en nosotros. Que sea ella la que penetre hasta lo más profundo y corte y saque todo lo malo que hay en nuestra vida. Que nos limpie tu palabra, como tú lo dices, que somos limpios por la palabra. Ayúdanos, Señor. Te rogamos, mi Dios, que tu Espíritu Santo se siga manifestando en nuestra vida, pero también en la vida de aquellos que aún no te conocen. Seguimos orando por ellos, pidiendo, mi Dios, que cada vez que ellos escuchan el mensaje, haya bendición en sus vidas. Y que vengan a los pies de Cristo, arrepentidos y con una fe vigorosa, fuerte y firme en nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que así sea, que vengan a tus pies, Señor. Y a los que ya somos creyentes, danos, Señor, bendición y danos un mayor amor por tu palabra. De tal manera, Señor, que no pase un solo día sin que muy temprano, antes que el sol aparezca, estemos recogiendo nuestro maná espiritual. Te rogamos que así sea, Señor. Te damos pues a ti y solamente a ti la honra y la gloria. Seguimos orando, mi Dios, por tu gracia, por tu misericordia, no solamente en nuestra vida, sino en la de todo el mundo. Y nos libres, Señor, ya de esta pandemia. Destierra este virus, desaparécelo, Señor. Que ya no tenga más suerte ni parte entre nosotros. Que no haya más contagios, ni enfermos, ni muertes. Te lo rogamos, mi Señor, y que nos concedas regresar a tu casa al 100%. Te lo pedimos, te lo imploramos, con todas las fuerzas de nuestro ser, en el nombre santísimo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Como siempre, amados hermanos, amigos, deseándoles toda clase de bendición, tanto para ustedes como para sus seres queridos. Dios les colme de ricas y abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.